Señoras y señores, en esta velada estamos reunidos aquí para entregar todo a la patria cinéfila. Estamos aquí para decirles que sin lugar a dudas, esto tiene que mejorar. Basta de alegorías, basta de románticos suicidas, basta de cine experimental. Nosotros somos lo que este país necesita. ¿Saben por qué? ¿Saben? Porque esto es BSO, Banda Sonora Original, temporada 8. Somos radio. Do I feel lucky? Somos textos. Fill your hand, you son of a bitch! Somos experiencias. No sequel for you. Somos música. Dodge this. ¿A usted quién le paga? Un señor. ¿Cómo se llama? Pirulo. ¿Pirulo? ¿Pirulo qué más? No sé, todo el mundo le dice Pirulo. ¿Y usted quién es? Somos BSO, Banda Sonora Original. Siempre en www.bsoradio.com.ar. BSO. Un beso enorme, enorme para todos. Una promesa que es poco probable cumplir. Hermanas, hermanos y hermanes, comunidad toda, bienvenidos a un nuevo capítulo de Banda Sonora Original. Se acercan las Pascuas y desde este espacio les deseamos la bienaventuranza. Hasta el próximo capítulo. No, mentira. ¿Cómo le va, Villalba? Ahora sí. ¿Por qué estás hablando así, Cirulo? ¿Hablando como así? No, la verdad, eso me parece más normal que el otro tono. Bueno, porque yo quiero banalizar todo, ¿viste? Porque hoy funciona, nos da más likes, nos da más plays, nos da más todo, ¿viste? Es como, re buena la de Spider-Man. ¿A vos te gustó la de Spider-Man? A mí me encantó, pero lástima que usa ese traje. Yo quería el otro traje. Y el casco, tiene un casco. No puede tener un casco. Y Tony Stark... No, pará, ese casco aparece en el número 148. No, no me lo compré ese, pero ese tiene correlación con los jóvenes guerreros número 44. Con Infinity Hostia. Infinity Wasp, sí. Señoras y señores, después de esta humorada, después de todo este momento que no sabemos qué ha sido, sino más que un lapsus, les damos la bienvenida formal a este programa. Estamos entrando en terreno pascual. El domingo es Domingo de Ramos y la semana que viene, Semana Santa. Sí. Algunos descansarán, otros no tanto, dependerá de qué le toque a cada uno. Por lo pronto, nosotros, como la semana que viene tenemos el primer capítulo especial dedicado al noir, le dedicamos esta entrega a las Pascuas. Claro, murió a los 33 Jesucristo, sí, bueno, nació en el año 0. Y es un quilombo eso. Sí, bueno, no vamos a entrar en los problemas cronológicos de cuándo se instituyó el año 0, ni el 25 de diciembre, claro, todos esos grandes problemas, digamos. Hay que contar desde cuándo tenemos este calendario, cómo se hicieron las cuentas, no sabes. Exactamente, cambiaron los calendarios como 3 veces, hubo zonas del mundo que tienen un calendario y otras. Sí. Hay creencias que todavía tienen otra cantidad de años, por ejemplo el judaísmo, claro, ¿no? El año nuevo chino, por ejemplo. Digo, bueno, somos un verdadero despiole a nivel mundial, pero en definitiva no está mal. No, al contrario. Al contrario, está bien y que no haya hegemonía. Pero ya que empezamos de esta manera y diciendo a ustedes, queridos oyentes, que estamos aquí en las vísperas de la Pascua, vamos a meternos con 3 películas dedicadas al Calvario. Perdón, Cirulo, usted viene muy acelerado esta temporada. Yes. Yo tengo una pregunta para usted. 2. Si en este tiempo de reflexión yo me quiero zampar todos los capítulos de BSO, ¿cómo hago? www.bsoradio.com.ar. Allí está la nueva página de Banda Sonora Original, rediseñada por nuestro webmaster Andrés Cirulo. Lo más cercano que tenemos a Dios en BSO.
es Dios. Dios es música. Dios es música. Pues siempre caemos en los mismos chistes, Villalba. El público se renueva. No, sí, el público se renueva y yo creo que el mal también de estos tiempos es que el mismo chiste causa gracia 150 veces, y ¿no? Como la película de Adam McKay. Pues Pero bueno. Bueno, me estaba contando de qué vamos a hablar en este capítulo. Sí, señor, vamos a tomar 3 películas, 3, o casualidad, como la Santísima Trinidad, dedicadas a la pasión de Cristo, ¿sí? Ujú. A los últimos días, justamente, de Jesucristo, y en algunos casos, en realidad, a la historia de vida, Claro. ¿no? De el Hijo de Dios para la Sí. creencia cristiana. Vamos a dejar de los rodeos. Sí. Sí, vamos a dejarlos de lado y vamos a contarles sobre estas 3 películas que son, a ver, cuentan lo mismo, podríamos decir. A ver, esta historia que de una manera u otra uno conoce, digamos, creas o no. Digo también que está esta cuestión, ¿no? El catolicismo o el cristianismo, si querés, seas o no creyente en términos de conducta social y en términos de un montón de actitudes que tenemos todos los días, hay elementos que ya se sostienen, ¿sí?, en todos nosotros, creas o no, digamos, ¿no? Pero hay muchas, hasta inclusive expresiones que son devenires de cuando había una mayor cantidad de fieles, por decir, Sí. al catolicismo. Sí, y que en parte también hay un montón de elementos que los vamos a ir viendo específicamente en las películas, que responden a cuestiones hasta anteriores al catolicismo o al judaísmo. Sí, claro. Donde son elementos tradicionales de distintas comunidades ya muy antiguas que se fueron fusionando con las diferentes religiones o movimientos que vinieron después. Caso La los utilización- romanos. Claro, la utilización del agua, por ejemplo, como elemento simbólico de transformación en Ujú. ritos y rituales, no nace con el catolicismo, sino que es No, pretérito. Entonces, No, también hay que entender ahí que hay una cuestión histórica de movimientos que se van incorporando. Más allá de, obviamente, de la fe específica sobre Sí. determinada religión, es inevitable entender que es parte de un proceso cultural. Sí, nosotros de hecho vamos a hacer énfasis en el carácter mítico, digamos, ¿no? En la construcción de la pasión de Cristo como esa piedra sólida que está allá y que fue pasando a través de los años y convirtiendo y reconvirtiéndose, digamos, ¿no? Y todo lo que ya acarreaba, digamos, ¿no? Claro. Porque partimos de la base que Jesucristo era judío. Entonces ya ahí hay toda una cantidad de cuestiones que vienen de antes, y si a esto le sumamos el Imperio Romano, los griegos y demás. Bueno, y que ahí hay un punto importante que señala el amigo Mircea Eliade, Mm. que la religión judeo-cristiana, sumando las dos, Sí, señor. son las primeras, o son las primeras religiones históricas en lo que es la historia de la humanidad. Habitualmente lo que uno tiene, o por lo menos lo que uno sabe de los griegos y los romanos, es que todo elemento mítico sagrado sucedió allá lejos y hace tiempo. Sí. Las historias de Zeus, Hércules, etcétera, etcétera, no están entroncadas Ujú. con lo que tiene que ver con la historia profana, Exacto. como sí sucede en la religión. No responden a un presunto personaje de carne y hueso en tal caso. Claro, ¿No? A Jesucristo se lo toma como personaje histórico, exactamente. ¿no? O sea, como un mojón muy importante en la historia de la humanidad. Un antes y un después, ¿no? Vamos a decir, como les contaba antes, vamos a tratar 3 películas. Vamos a arrancar con una superproducción mega archi gigantesca, de esas que hacía Hollywood a manotazo de ahogado, podríamos decir, ya en los 60, Ujú. cuando ahí el peplum afloraba y las películas sobre guerreros, romanos y demás. Bueno, por ejemplo, Ben-Hur, Claro. ¿no? Que trata y tiene ahí lateralmente cuestiones relacionadas con el catolicismo y con Jesucristo, pero nosotros vamos a ir directamente a Rey de Reyes, Así es. película de Nicolas Rey, un señor que respetamos y que queremos mucho en banda sonora original, que le debemos un especial, ya lo dijimos, veremos qué pasa. Y hasta ahora, viste, hablamos solamente de Johnny Guitar y Y ahora de esta de película. Rey de Reyes. Y faltan un par, ¿eh? Sí, claro. Sí, por lo menos Rebelde sin causa. Bueno, pero por ahí este año en lo que sea Policial Negro lo podemos ver un poquito. Sí, señor, hay algunas cositas por ahí dando vueltas. 1961, entramos en una de las décadas más complejas, diríamos, del siglo XX, o por lo menos complejas en términos de cómo se empieza a alborotar, ¿no? Hacia dónde va la humanidad, Ujú, o la exactamente. humanidad moderna, podríamos decir. Y de repente aparece esta mega película de
casi 3 horas con preludio, intermezzo y música de fuga, podríamos decir, ¿no? Como música para retirarse de la sala. Una cosa que hoy es inconcebible. Sí, hace mucho que no vemos un tipo de gran espectáculo que tenga obertura. Digo, no sé, pienso que los muchachos de Marvel se podrían como animar a hacer eso, pero quedaría como un gesto muy nabo, básicamente. Sí. Donde uno entiende en estas grandes producciones de esa época que básicamente eso servía para aclimatarte, para disponerte en un tipo de situación de estado. Uh-huh. Y que obviamente deviene también del accionar operístico. Y acá un poco sucede eso, porque hay un leitmotiv muy particular para Cristo, básicamente, para su accionar. Lo que tiene como muy interesante, entre otras cosas, Rey de Reyes, para mí es lo que abarca temporalmente. Esto que vos decías, bueno, hay películas que por ahí están centradas en la pasión, de las que vamos a ver esta noche, y otras que abarcan la historia de vida. Rey se va un poquito más atrás aún y arranca con la llegada de Pompeyo a Jerusalén. Invasión romana a Jerusalén, a Judea. Claro. Y que tiene como un hecho fundacional que para mí se va a replicar o se va a responder hacia el final de la película, que tiene que ver con el ingreso de Pompeyo al templo. Exacto, profanación del templo. La profanación del templo y además como, bueno, obviamente la forma en que lo profana o la disposición, donde él va a ingresar a ese templo, que obviamente no debería poder ingresar. Y vamos a encontrar una suerte de tela que lo cubre. Sí. Donde un velo que al principio es invisible, no lo ves bien. Claro, es como, che, pero pará, es como un map, es el back projecting mal hecho. Sí. Tipo, no, bueno. Hace una incisión vertical sobre eso e ingresa, es como más o menos que está entrando a una vagina, básicamente. Sí, señor, es una penetración. Y se roba vamos a decir, se roba la vieja, la antigua alianza entre el hombre y Dios. Porque básicamente lo que entendemos que roba de ahí, del cofre, son las leyes. Las escrituras sagradas. Exactamente. De alguna manera esa alianza, para los que creen o los que creemos, se renueva con Cristo resucitado, y eso lo vamos a ver hacia el final. Digo, es un arco, de alguna manera, que intenta comprender tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Hay una decisión ahí en esa escena que me parece fundamental y que se ancla a posteriori con lo que decís vos de el desarrollo a la postre de Jesucristo, que es que Pompeyo sale con las escrituras, enfrente suyo tiene un fuego y hay dos decisiones posibles: o quemarlo y matar a la tradición, o dárselo en mano a el sacerdote desesperado que está pobrecito extendiendo la mano para quedárselo, ¿no? Y toma la decisión de dárselo, digamos, ¿no? Lo cual, cierta idea de respeto y de continuidad de una tradición milenaria es lo que también de alguna forma va a ir hilvanándose en la película, ¿no? Como forma de discusión. Y me parece que la aparición de Jesucristo, no, porque de hecho es algo que también repite el personaje que está en la Biblia, digamos, ¿no? Sí. Es muy loco que trajimos dos Biblias acá, una cosa muy rara, y menos en este estudio, pero sí, la verdad, sí, obvio, sí. Que es esta frase de: yo no estoy en contra de los profetas, yo vengo a profundizar, ¿no? Como a llevarlo a otro estadio. Después veremos un Jesucristo revolucionario más adelante, pero en este caso es: yo vengo a renovar, la renovación de fe, podríamos decir, ¿no? Estamos hasta ahí. Sí, que igual para mí ya la cuestión política, inevitablemente, ya está en la película de Rey. O sea, podríamos decir que ya está en la Biblia, básicamente. Pero digo, este lugar de Jesús agitando, vamos a decir, moviendo el estado social de su tiempo. Sí, claro. Inevitablemente ya está. Pero bueno, como vos bien señalabas, claro, ahí hay una decisión de Pompeyo que puede ser tanto respeto como creer que esos papeles no valen nada. O sea, ahí en la película no hay una decisión sobre eso en términos de saber qué piensa Pompeyo, pero en todo caso es cierto que esa decisión va a desencadenar todo lo que venga después. Sí, da la sensación que, sobre todo profanando, no hay una mirada socarrona sobre eso, ¿no? Tampoco de un respeto profundo, pero sí en principio de seriedad ante lo que sucede. Lo cual, digo, estamos hablando de la escritura sagrada, del basamento y de llevarla al fuego, pero no al fuego eterno, sino en realidad de llevarlo a las cenizas. Claro, sí, destruirlo. No, destruirlo.
A partir de ahí vamos a tener una seguidilla de conocimientos históricos acerca de esta relación entre Roma y Jerusalén, donde obviamente vamos a tener que van a designar a un rey para los judíos. Herodes. Herodes. Que es se puede ser el rey impuesto, porque lo traen de Babilonia. Claro, es un rey árabe, o sea, ni siquiera, no tiene nada que ver, digo, no tiene relación estricta con ninguna de las dos culturas. No. Viene de afuera. Si la película en algún punto contempla, digo, posibilidades buenas y malas para todos, por decirlo de una manera, porque tenemos tanto... No es que todos los romanos son unos hijos de puta. No, esta película tiene algo que es fantástico que ahora vamos a desarrollar. Pero sí es cierto que los árabes están como en cualquiera, básicamente. Sí, más ¿no? Si están representados por Herodes puntualmente. Bueno, después está toda la cuestión de Salomé y demás, ¿no? Que digo que es como terrible. Pero sí, yo creo que el eje, que esto es una decisión también, ¿no? ¿A quién enfocás como el eje del mal o como el eje antagónico de la fuerza crística? Rey toma la decisión de llevar a un costado político, y si querés hasta de político partidario, de que el problema y el poder está anclado en las decisiones de los romanos, y eso derivado centralmente en Poncio Pilato. Así es. No es solo el tipo que se lavó las manos y le digo, yo le doy las herramientas, si quieren mátenlo, digamos, ¿no? No, claro, a diferencia de por lo que vamos a ver, ¿no?, con otras películas donde por ahí lo más antagónico es la institución ya religiosa judía, enquistada y haciendo la plancha, digo, con la promesa futuro de un Mesías sin reconocerlo, que se enfrenta a Jesús. Bueno, acá no, acá ese lugar de poder va a estar, pero va a priorizar Rey la mirada sobre el poder institucional de Roma, por decirlo de manera. El imperio. Así es. Y obviamente ya con la llegada de Herodes tenemos el nacimiento de Cristo, que lo que tiene muy particular es que cualquier otra película vos dirás, bueno, es el nacimiento de Cristo, tipo, la va a filmar con bombos y platillos. Sí, claro. No, Rey en todo momento, todo lo que uno puede suponer como este es el momento que lo va a filmar a todo culo, es muy sobrio, muy pequeño. También sucede lo mismo posteriormente con los milagros. No se ven. No los ves. No los ves. Hay toda una decisión, vamos a decir, de atemperar algunas cuestiones que en otras películas serían como... ¡Oh! Hay un cuidado y una idea que tiene que ver obviamente también con prestarle atención a las palabras y prestarle atención entonces a la idea de la fe sin necesidad de prueba, que se va desarrollando a lo largo de la película. Donde... sí, tenemos el salto temporal inevitable que hacen casi todas las películas de nacimiento de Cristo a bautismo en el río Jordán por parte de Cristo tiene 32 años. De Juan el Bautista. Momento histórico donde la mayoría va a señalar como, bueno, es el momento en que Cristo o que Jesús empieza a ser Cristo, en el sentido de que empieza el trabajo fuerte de prédica y difusión de la palabra. Y la película toma básicamente es ese lugar, pero lo que me parece más interesante en relación a las otras dos películas es que también tenemos un montón de desarrollo de San Juan Bautista en paralelo. Sí, San Juan Bautista es un personaje central, digamos, porque es el último profeta previo a Jesucristo. Digamos, es el hombre en donde todavía se sostiene un alto grado de fe, pero por otro lado hay un costado del judaísmo que está básicamente centrado en la guerra, digamos, que no mencionamos hasta ahora. Es la única de las tres películas que vamos a ver durante la noche en que Barrabás... Claro, porque siempre en realidad lo tenemos como el ladrón al que se libera en lugar de Cristo. O sea, cuando Poncio Pilatos toma la decisión o la no decisión, mi voto es no positivo, con respecto a la crucifixión. Me parece que lo interesante en términos dramáticos por ahí de la película es que le das un fundamento al pueblo judío para decidir por qué liberar a Barrabás y no a Jesús. En esa transformación histórica. Y eso me parece interesante porque lo que hace es reforzar también esta idea sobre la maldad o el mal está en ese poder romano en ese momento. Porque le quita a Barrabás el peso de despreciable, sino que le da un valor positivo, si querés. Más allá de que no entiende básicamente que por ahí las herramientas que él quiere utilizar no son las herramientas que necesita en ese momento.
uno Sí. no lo sabe. Obviamente eso es una problemática a pensar que está buena en la película. Bueno, ¿cómo va a ser la revolución judía en ese estadio de cosas? Porque al mismo tiempo tiene las armas, pero no tiene la cantidad de hombres que necesita. No, estás peleando contra los romanos, digamos, ¿no? Uno de los ejércitos más sofisticados de la época, ¿no? Tenés toda una cuestión de internas privadas que mueven cuestiones políticas enormes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con Herodes II. Sí, la traición, bueno, la traición final al padre, digamos, ¿no? Claro, traiciona a su padre, queda como nuevo gobernante hasta que llega Poncio Pilatos. Tenemos como el primer soldado romano, como el capo de los soldados romanos, que es Lucio. Personaje fundamental porque es el que, cuando nace Jesucristo, Ujú. la famosa matanza de niños, digamos, cuando Herodes, el primer Herodes, Claro. se entera que viene el Mesías, dice, vayan a matar a todos los pibes. Digo, esto es la Biblia. Sí. Y en el momento en que ellos escapan, y cuando un tiempo después, que se murió el primer Herodes y demás, retornan, y él lo ve al nene y dice, ¿de dónde es? Creo que Claro. dice Galilea, creo que es. Sí, María no le miente. No le miente. Y el tipo se queda, y dice, vamos, ¿no? Sí. Como, Anótenlo. acuérdese de anotarlo. Exactamente, Claro, sí. acuérdese de anotarlo. Ya hay un acto ahí que instituye a ese personaje y va a ser muy importante en la película, digamos, ¿no? Yo creo que es el hombre elevado de la película, Lucio. Sí. Es el hombre de ley, es el hombre también de fe. Es el hombre que encuentra fundamento en la fe finalmente. Y claro, Lucio es un personaje re importante, primero obviamente porque va a creer, pero al mismo tiempo es como el que nivela o pone la balanza en todas las decisiones locas de Herodes. Sí. Y el que trata de frenar un poco el carro a Poncio Pilatos. Sí. Pero entonces en esa disputa política interna de golpe se están jugando, se juega el destino de la humanidad también, ¿no? Es como Sí, totalmente. no with a band but a whimper, es como, bueno, en las cosas pequeñas Ujú. se están definiendo muchísimas cosas mucho más importantes de lo que parece, básicamente. También, como vos decías, obviamente la historia es la misma, entre comillas. Vamos a tener tres traiciones de Judas esta noche, o en este capítulo. Sí, claro, Judas Iscariote. De De Eliezer, el 13 de la mala suerte. Claro. Pero también de alguna manera vamos a ver tres versiones distintas o tres pensamientos distintos alrededor de por qué Toma la decisión. esa traición se lleva a cabo. Sí. En este caso está muy anclada al personaje de Barrabás y a la Sí. configuración que tiene Barrabás en esta película. Donde entonces esa traición se lee más como un mal movimiento político Sí, de señor. Judas que una traición por dinero. Judas lo traiciona porque en realidad lo que está buscando es que Jesús despliegue, Sí. A vulgar display of power. sí, despliegue sus poderes. O sea, que esté en un punto tan límite que parece como de película de superhéroes. Digo, Batman vs Superman más o menos tiene una lógica así, ponele. Sí. Tiene la lógica de este Judas Iscariote. Mm, Y es como, no, macho, no va a pasar así. no. Y por último, nombrar el plano de cierre, que para mí es una obra maestra. Sí. Cuando finalmente, como sabemos, digamos, seamos católicos, cristianos o no, Jesucristo al tercer día resucita, digamos, y luego de Emaús, él vuelve con su padre y se sienta a la derecha, ¿no?, de su trono. Previo a eso, en Emaús justamente es cuando se encuentra por última vez con los 12 apóstoles. Esa última escena está el mar, la playa, una barca, los 11 apóstoles, porque uno ya se ha ahorcado, Judas Iscariote, que se ahorca al amanecer, si no recuerdo mal, y se escucha la voz de Cristo, ¿no? Vemos el cuerpo, lo vemos en otro plano antes, no me toques, le dice, ¿no?, a María Magdalena, y en ese plano final los vemos lejos, ¿no?, con un plano general muy, muy amplio, casi no les vemos los rostros. Se escucha la voz de Cristo, la palabra, que tienen que expandirse, que tienen que abrirse, que tienen que llevar el mensaje, digamos, o el sentido hacia el mundo, ¿no? Hay que extender el reino, por decir de alguna manera. Se empiezan a abrir los apóstoles. Hay un plano de Pedro, ¿no?, que es increíble. Bueno, claro. Una de las cosas también es la negación de Pedro. Las tres negaciones de Pedro, ¿no? El yo no conozco, yo no conozco, yo no conozco. Está ese plano de Pedro e inmediatamente por corte él se retira, queda
liberada la escena con parecer un amanecer, ¿no? Sí. Y ahí está la red para pescar Extendida. en eje horizontal. Claro, es una diagonal casi horizontal y se va extendiendo la sombra de Cristo hasta ser una cruz enorme que pareciera venir desde algún lugar magnánimo, podríamos decir, ¿no? Enorme. Y ahí termina la película, ¿no? Como esa cruz formándose entre lo material y lo... Podríamos decir... Bueno, sí, el eje horizontal profano, material. Es atravesado por ese eje vertical y por también, si querés, la lógica trágica. Sí, claro. ¿No? Sí, bueno, la idea del eje vertical viene también de la tragedia griega, de esa disposición del eje que también, bueno, lo vamos a ver un poco en la de Ibsen, que nuclea el mundo, donde tenés los dioses arriba, los hombres abajo. Lo inmanente y lo trascendente. Bueno, algo que pasa en la mitología nórdica, por ejemplo, ¿no? El Yggdrasil, ¿no? El árbol, de arriba hacia abajo van sucediendo las continuidades de distintos mundos y demás, ¿no? Exacto. Ahora sí música música. Sí, Dios es música, ahora Dios ya, es. ¿no? Vamos a dedicarle algunas músicas, algunas canciones que tienen que ver con... Digo, es un personaje extremadamente atractivo para cualquier tipo de artista, digamos, ¿no? Hasta el más ateo. De hecho, el próximo bloque es uno de los más complejos en ese sentido. Bueno, vamos a escuchar la versión de La Misa Criolla, Villalba. Por favor. Sí, Ariel Ramírez y los Fronterizos. Yo les digo algo. Si quieren ahora corten VCO, después siguen escuchando o escuchan el tema en VCO, pero yo les sugeriría que vayan a un lugar con buenos parlantes y escuchen La Misa Criolla entera. Creas o no, es una locura. Es hermosísima. BSO, temporada 8, espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Decisión y templanza, para que tu día sea tu día. You gotta ask yourself a question. Solo te diré a ti que me votes. Well, do you, punk? Lista 88. Clint Eastwood, senador por Santa Cruz. Por una nación de armas tomar. Con Il Vangelato. No, ¿qué estás diciendo, Villalba? Por favor. ¿No es Vangelato? No, señor, no Vangelis tampoco. ¿No es como el helado? No, eso es gelato. No, pero hay una marca que se llama Vangelato. ¿Vangelato? Sí, está ahí en Corrientes y... Suena a banda de power metal, Vangelato. Corrientes y Sánchez de Bustamante. Mire, ¿quiere que hagamos propaganda? No, bueno, y vio que hoy... Vangelato, qué helado grato. qué helado barato también. Il Vangelo secondo Mateo, 1964. Nos metemos con un director muy complejo, Villalba. Sí. Muy complejo en su filmografía, muy complejo en su biografía, que es Pier Paolo Pasolini, ¿no? Viajamos a la Italia de los 60, una Italia que estaba patas para arriba, digamos, ¿no? Que todavía estaba arañando después de lo que fue la posguerra y de lo que fueron los años del Duce y demás. Convivió con todo eso el compañero Pasolini. Y yo creo que la primera particularidad que tiene la película esta es que está dirigida por un ateo homosexual, digamos, ¿no? Sí. O sea, y comunista. Claro, iba a ser marxista. Pero ¿no? bueno, sí. Afiliado al Partido Comunista. Sí. Lo cual ya de principio uno dice, bueno, este va a ser una película denostando y tirando, derribando la imagen o haciendo un Cristo guevarista, si querés, o un Cristo maoísta. Todo lo contrario, digamos. Está basado en el libro de Mateo, sí, justamente, uno de los 4 evangelios. Usted corríjame, Villalba, que usted sabe más. No, sabemos más o menos lo mismo. ¿Vale? Que por lo que tenía de nivel de lectura el compañero Pasolini, decía que era el menos, el que exacerbaba menos las cosas, digamos, claro, ¿no? Como lo llevaba a un lugar mucho más terreno. Y es una película realmente terrena, ¿no? Es una película de fango, es una película cruda, por momentos hasta difícil de ver. Sí, sobre todo es cierto en términos de imagen y sí, de la construcción de la imagen, de qué vemos en plano, de cómo lo vemos, etcétera. Por ahí sí hay algo que sorprende, sobre todo con lo que decíamos de Rey de Reyes,
Que en este caso, por ejemplo, sí se toma el trabajo de reproducir, vamos a decir, los milagros. Sí, señor. Por ejemplo, o hay apariciones angélicas Sí, y también demoníacas. exactamente. Lo cual sorprende porque básicamente como teníamos esta idea de el llano, desde ya del arranque material, digo, arranca con un primer plano de María, como Sí. arranca potente la película. Sí, hermosísimo. O sea, la Sí. película está inundada, si quieren para emparentar, ¿no? No están cerca, pero Dreyer con La Pasión de Juana de Arco, esos primeros planos, Ujú. hermosos, arranca con un plano de María mirando hacia un fuera de campo. Claro. Que después vamos a saber que está mirando a José y entendemos por fuera de campo que es cuando José se entera que está embarazada o, Sí. o se entera que el embarazo es divino o lo que sea. No sabemos exactamente de qué se entera, pero hay una disyuntiva ahí sobre, bueno, estar con María o no, hasta que un ángel le revela, bueno, María va a tener al Hijo de Dios, Ujú. aceptar en tu casa, etcétera, etcétera. Pero bueno, justamente esto que decía, la presencia angelical o el desarrollo en plano de los milagros, de golpe es rarísimo en términos de cómo viene construida, de cruda, la película. Sí, sobre todo porque el espacio en general, ¿no? También hay planos generales y demás. Mucho de la película está cargado por los primeros planos, digamos, ¿no? El espacio está habitado por esos rostros, que eso también para mí eso es algo a favor de Pasolini. Encuentra unos rostros que son increíbles, que después también tenemos que hablar, digo, la mayoría son no actores, Claro. ¿no? O sea, es como cuando hablamos del llano y del fango, yo mirando la película nuevamente, después de muchísimos años, pensaba, esto puede ser una historia que está contada en un cualquier pueblito de la Italia profunda, digamos, ¿no? Está hablada toda en italiano, Sí. pero más allá de eso es como los rostros, los gestos, es como si esto sucediese en un pequeño pueblo, o una pequeña sociedad de la Italia pobre, de la Italia baja, Ujú. de la Italia campesina, ¿no? Exacto. Están los nombres de los personajes bíblicos, hay referencias a ciertas sociedades, pero en realidad está todo puesto desde un lugar que como que percibís la tanada, si querés. Sí, ¿Mm? sí, sí. Y en ese sentido, pensando lo que habías dicho en el bloque anterior, hay como una idea de también de pensarlo desde la lucha de clases. También si lo pienso desde el comunismo, pero si pienso como lo material concreto de cómo vive la gente común, vamos a decir, y después vemos en el templo los sacerdotes y sus vestimentas, Sí, ya hay una noción de diferencia de clase que por ahí en la de Rey no estaba tan marcado, estaba, obviamente. sí. Acá es como un choque mucho más inmediato. Sí, sí, yo creo que también es fruto de su época y de una mirada como la de Pasolini, el que está del otro lado y alguna vez vio, no sé, el de Camerón, los cuentos de Canterbury, bueno, ni hablar de Saló, digamos, ¿no? Pero como esta cosa de meterse en lugares más incómodos, Claro. ¿no? Y esos lugares más incómodos, todo lo que implican. De hecho, tenemos un Jesucristo que puede ser un muchacho que cruzamos acá a la vuelta, digamos, Sí. ¿no? Un flaquito que cruzamos acá en la esquina de Brasil y Rondó. Sí, 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 exactamente. Porque no aclaramos que el Jesucristo de Nicolás Rey es un Jesucristo dureresco, ¿no? Como ese Jesucristo rubio, imponente, con los ojos claros, como que se distingue del resto, digamos, ¿no? Como más, si querés, vamos a ponerlo en este término, más ario, ¿no? Claro, sí. Sí, sin tantos rasgos, vamos a decirlo, que lo acerquen a la idea histórica de Jesucristo. Claro, totalmente. Pensando en la zona geográfica, si querés. Con respecto a ya es inevitable pensarlo en comparación, pero por ejemplo, acá todo el trasfondo político romano no es tan No. importante como esto que decíamos, sí, de la institución sacerdotal judía. Ujú. Es más, Rey de Reyes no se ocupaba de la famosa escena en el templo echando a los fariseos. Sí. Y acá sí. Sí. Pero Totalmente. porque obviamente tiene mucho más que ver políticamente con lo que está pensando Pasolini. Sí, claro. Donde echa a Jesús a los comerciantes del templo. Eso obviamente intensifica su pelea con los líderes religiosos de la época. Sí. Y donde básicamente también está firmando su sentencia de muerte.
hay todo un largo periodo de prédica filmada casi sin fondo, como distintos planos, Rarísimo. una seguidilla de distintos planos donde uno entiende que eso es una elipsis de distintos lugares, distintas situaciones de Jesús. Parece un predicando. compendio de aforismos. Sí, claro. ¿No? Es que bueno, obviamente está en cada uno después cómo se vincula con la película, pero a primera vista es totalmente raro el no espacio, no Sí. lugar, no tiempo, de esa sucesión de cosas, y además una sucesión obviamente de prédicas que conocemos, los que más o menos conocemos, pero si no es un quilombo, para Sí, mí sí, es sí. un lío en la cabeza. Sí. Que está muy lejos del diálogo que se arma cuando Rey filma el pregón o el sermón de la montaña. No, bueno, vemos miles de personas escuchando y preguntándole al rabí. Claro, entonces de lo dialéctico de la película de Rey en esa escena, donde obviamente ves que también hay una cosa de como de pincharlo todo el tiempo, Ujú. a esto que de golpe es como un discurso político, por decirlo de una manera. Es muy probable, sí. Sobre todo, pienso que primero no vamos a entrar en cuestiones de presupuesto de cuánta gente, sino No, que en realidad bueno. tenemos que entrar en términos de sentido, Sí. y que me da la sensación que es, bueno, del otro lado hay miles, o Claro. cientos, o los que hayan. Bueno, esto se resume así, por fuera de campo, ¿no? Y creo que el último de todos esos planos es él, y hay truenos en una oscuridad muy intensa, y que se ven los rayos como reflejan en su Claro. rostro, ¿no? Como lo van recortando un poquito más ahí, despacio, digamos, ¿no? Pero sí es muy rara toda esa cadena de montaje, toda esa secuencia, pero me parece que nunca se escapa de este Jesucristo, porque aparte es un Jesucristo mucho más imponente en sus palabras, Sí. ¿no? El otro era mucho más sacerdotal, mucho más piadoso en sus palabras, mucho más de una bajada, vamos a repetirlo, piadosa. Este va como al frente, ¿no? Como que alza la voz ante el pueblo. Es que también, bueno, ahí se pone en juego como qué momentos del discurso de Jesús elige y cuáles no. De hecho, él elige uno que es: yo no vengo a hacer la paz. No, claro, vengo a poner al padre contra el hijo y al hijo contra el padre. Exactamente. Sí. ¿No? Eso tiene una potencia muy fuerte, y que en la película de Rey está un poco más rebajada, digamos, ¿no? Por una cuestión de intención, puntualmente. Y como decía, se toma el trabajo de mostrar los milagros, y bueno, ahí hay ya también otra decisión política que tiene que ver, bueno, con respecto a la fe y si necesito o no tener pruebas de lo que sos capaz de hacer para Sí. creer. Sí. Claramente no son milagros de efectos especiales como los podríamos tener hoy en día. No, pero son hermosos. Pero son hermosos. Hay uno por corte directo del El muchacho que tiene de la cara. Es como un hombre deformada. elefante, ¿no? Sí. Es como un hombre elefante que lo toca y por corte es otra vez, tiene sus facciones restauradas. A mí el que me gustó muchísimo es la caminata en el agua. Sí. Con un tele, que igual la mayoría de la película está en tele, pero un tele larguísimo, y ves una silueta negra que está caminando, y los pescadores. Cabe decir que la figura del pescador es muy importante también en la estructura bíblica. Bueno, ¿no? claro. Ya que hablábamos del final del Rey, acá tiene la escenita que creo que es a Juan y Santiago que les dice: yo los voy a hacer hermanos. pescadores de hombres. Sí, entre los apóstoles hay varios que son hermanos, ¿no? Sí, deja de pescar peces, te enseñaré a pescar hombres, digamos, ¿no? Y insisto, a mí lo que más me fascina de la película en ese sentido, no quiero entrar en el me gusta, no me gusta, esas estupideces que nosotros criticamos, pero sí me fascina el dominio sobre los no actores en momentos clave. Si no recuerdo mal, la casa de María de Vieja, que es cuando ya lo están llevando al Cristo, es la mamá de Pasolini. Sí. ¿No? Ese gesto, el rostro, la textura, digamos, ¿no? Es algo que aún, a mí por lo menos, tiene que ver con qué le gusta a uno de cierto cine, digamos, ¿no? Uno no lo puede creer. El San Juan Bautista. San Juan Bautista es un flaco que está acá a la esquina. Sí. Pero además, bueno, ahí hay un tema interesante, abro paréntesis, que de golpe está apresado Bautista. Sí, eso sí. Sí. Por elipsis, y cerramos paréntesis. Pero nunca se dice por qué, nada. No, Está ahí. es increíble. No, es que para mí, hago esta aclaración, si alguien ve esta película sin tener más o menos una idea de cómo va la historia en su primer nivel de sentido, es un poco difícil. Ujú. Con respecto a María, bueno, sí, hay una escena que es
terrible porque le vienen a decir como, che, Jesús, mirá que están tu vieja, voy a decir, tu hija y tus hermanos acá. ¿Quiénes son mi vieja y mis hermanos? Como, y a vos se te parte el corazón porque estás viendo la cara de María que escuchó eso y después, bueno, Jesús la arregla porque está hablando de una manera más general. Sí, claro, yo soy más que Jesucristo, digo, más que Jesús de Nazaret, claro. Soy Jesucristo. Pero, viste, fue como, ¡oh! No, pobre. Qué fuerte, sí, claro, totalmente. Como también son muy hermosos los planos de la gente escuchando. Sí. Que pareciera que Pasolini lo está documentando. Eso es lo que me parece bárbaro, porque está en las antípodas de lo de Rey, digamos, ¿no? Que es toda una estructura, como bien decías vos, ¿no? Como muy lejos. Gente de la pobreza más profunda, más sufrida. ¿Ves? En esos rostros ves pobreza, ves verdadera. Y cómo expresan en un gesto los niños. Sí. Hay una escena con los niños. Cuando Jesucristo entra por primera vez, la escena de las palmas, ¿no? Que sería el Domingo de Ramos. Claro, los olivos. Los olivos, que le van poniendo cuando él va entrando, los olivos, y los niños se le acercan y demás. Hay una cantidad de planos, que después viene Pedro y dice, chicos, no lo jodan, qué sé yo. Cantidad de planos sobre esos niños. Que son, digo, uno lo primero que se tiene que preguntar es, ¿cómo carajo lo filmó? Digamos, ¿no? Agarró el momento justo, o eligió el momento justo, porque no hay nada. A ver, está planificado, pero en esa planificación hay una cantidad de azares brutales. Entonces encontró esto donde la cara de los niños es una fascinación total, de felicidad total. Porque al actor, digo, al intérprete que hace de Cristo, lo vas viendo, digamos, claro, ¿no? Pero esas cosas me parecen de mucho manejo del momento. Después podemos ver que en realidad hay un interés por ser molesto de Pasolini. Ser molesto, sí, inclusive como corta. Sí, claro. ¿No? Y hasta que las voces no estén del todo en sincro, ¿no? Y que estén en un plano que siempre lo tenés todo adelante tuyo mientras el tipo está hablando en el fondo, digamos. Muy típico del cine de esa época, italiano también. Antes que nos vayamos a escuchar un poco de música, don Villalba, yo le quería nombrar algunos Cristos famosos. Nómbreme. Le iba a hacer algún chiste con algún Cristo. Como Jesús de la Ferrer, ¿no? Sí. Claro. El Cristo de Rey de Reyes es Jeffrey Hunter. Sí. ¿Sí? Se hizo muy famoso por este personaje. Pero hubo otros. Uno muy famoso fue Robert Powell, que en 1977 interpretó a Cristo, obviamente, en Jesús de Nazaret, la miniserie de Sefirelli. Sí. Una miniserie que en Argentina se pasó hasta las manos. Cada Pascua se pasaba Jesús de Nazaret de Sefirelli. Y es una de las imágenes más conocidas, cuando uno abre Google, por ejemplo, de Jesús. Sí, claro. ¿No? Sí, yo en mi infancia todavía enganché los años que daban películas bíblicas. Telefe. Sí. Telefe. Pero si nos vamos bien lejos, mire, para sorpresa mía, indagando un poquito, en el siglo XIX, cuando estaba naciendo recién el cine, la primera película de Jesucristo, obviamente muy básica, se hace en 1898, ¿sí? En Francia, Georges Halot con uno de los Lumière. Mire usted. Mire. ¿No? Creían en algo los Lumière, parece. Se llamaba Vida y Pasión de Jesucristo. Hubo varias versiones que se hacían como... ¿Sabes lo que se hacía mucho? Se reproducían pinturas. Claro. O acuarelas puntualmente, o murales. Se reproducían como si fuesen, por ejemplo... ¿cuántas son los pasos hasta la crucifixión? ¿Eran 12? 12 pasos. Los 12 pasos, distintos frames con movimientos y que se iban contando esa pasión. Bueno, claramente en las tres películas que vemos esta noche no lo estamos diciendo porque no hay ninguna que sea como muy abusiva en eso, pero hay cuestiones de reminiscencia a las imágenes más conocidas o clásicas de la pintura sobre Cristo. Para empezar, la Pietà. Para empezar, ¿no? Claro. La escultura de Miguel Ángel. Pienso también en la decisión de Rey cuando levantan la cruz. Estamos con la cámara pegada a la cruz y vamos teniendo el traveling, por decirlo de una manera, de la cruz siendo levantada y estamos en un cenital sobre Cristo, digo que es el famoso cuadro de Dalí. Sí, señor. El Cristo, ahora no recuerdo. Que en el caso de Dalí fue como revolucionario el punto de vista de uno sobre Jesús. Exactamente, visto desde como si Dios viese la crucifixión de su hijo. Es un cuadro increíble. Dalí está más subestimado de lo que uno cree y está pensado más como un loquito de lo que uno cree. Bueno, un filósofo pensador que nombraste hace un rato diría que eso era una forma de camuflarse de Dalí. Bueno, por eso está pensado más como, digo, era más que un surrealista Dalí. Claro. Había cosas muy profundas
que uno puede empezar a encontrar, más allá de la cantidad de alegorías que uno puede dilucidar en alguna de sus pinturas. Ben-Hur, que habíamos comentado, hay dos versiones de Ben-Hur. La primera es del 1907. Claro, sí, y después está la de William Wyler. Exactamente. Y tenemos que nombrar la primera versión de Rey de Reyes, que se hizo en el 97, en 1927. ¿Por quién? Por el señor... ¿Quién lo va a hacer? Cecil B. DeMille. Sí, DeMille tiene un par de pelis bíblicas que me dan miedo igual, verlas. Sí, pero... los 10 mandamientos. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos con Box Day. Discazo. Es una nube. Box Day. Vamos a escuchar Cristo, Muerte y Resurrección de la Biblia. Básicamente uno de los discos fundadores del rock nacional. Podríamos decir, está entre los 5 o 10 grandes discos. Bote Lista Negra. Anakin Skywalker presidente. La fuerza, eso que siempre estará contigo mientras yo te deje, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Bueno, los míos no. Bote Lista Negra. Anakin Skywalker presidente. Por una república. I must obey my master. En llamas. Tercera y última película de la noche. Venimos de lo grandilocuente de Nicolas Rey, de lo austero de Pier Paolo Pasolini, y ahora la polémica de la noche, Villalba. No, qué polémica, esto es un peliculón de acá a la China. ¡Aguante Cristo, amigo! Es como fuerte lo tuyo. No, yo no creo que sea fuerte. Sí, por ahí sí. Pero me parece que en realidad la película fue una cuestión más de marketing lo que generó polémica que la película en sí. Sí, y los primeros albores de algo que criticamos el capítulo pasado también, ¿no? Con esta idea de cómo nos ofendemos tan fácil de cualquier cosa. Claro. ¿No? Sí. El eufemismo y su bota que nos aprieta la cabeza. Estamos hablando de La Pasión de Cristo del año 2004. Esta película ya tiene 15 años, es un montonazo. Sí. Pasa que la hizo hace un par de años Mel Gibson, que es un personaje que en el mundillo del cine hoy por hoy sigue siendo muy controversial. Sí. Sobre todo por algunos dichos en relación al judaísmo. Y que puntualmente, bueno, hace esta película y pareciera como el refuerzo, digamos, de algunas cuestiones. Porque si hablábamos antes de con quién se enfrentaba esta propuesta crística en la película de Rey con los romanos, en la película de Pasolini con una estructura más endeble, pero que estaba más cercana al sacerdocio judío, Sí. Acá el tema son los judíos. Digo, el poder está puesto centralmente en el templo judío y en los sacerdotes, que tienen una carnadura muchísimo más potente que cualquiera de las otras dos películas. Claro, sí, yo haría la aclaración de eso, que tiene que ver con los sacerdotes que tienen Sí, claro, poder claro. dentro de esa lógica, Los ¿no? los que obran como Con el pueblo judío en sí. Los supuestos pastores de la religión judía. Claro. ¿Está bien? Dentro de la lógica de la película, después los problemas que pueda tener o no Gibson, borracho o no, bueno. Qué sé yo, o sea, sí. Obviamente, nadie está a favor de los dichos de Gibson, pero No, claro. yo estoy seguro que si no hubiese filmado esta película, esos dichos no hubiesen salido a la luz. O sea, Es muy probable. donde también hay una lógica del sistema de según qué haces, te la damos o no te la damos. Sí, totalmente. Pero bueno, eso sí, tiene que ver más con el capítulo anterior también. Sí. Puntualmente la Pasión de Cristo se centra en la pasión. O sea, Sí. en el Calvario, en las 12 estaciones y en la llegada a la crucifixión. Es una película de 1 hora 45 más o menos. No, 2 horas 9. 2 horas, Sí, ¿sí? sí. Bueno, en donde lo que estamos viendo es cómo Cristo va transitando todo el camino hasta llegar a el monte donde va a ser finalmente crucificado, muerto y sepultado.
Así es, en el medio tenemos algunos flashbacks que van a potenciar, van a entrar no en contradicción, sino van a entrar en diálogo con lo que está sucediendo en el momento presente. Ujú. Pero básicamente el recorrido es este que dijiste. Es muy ya la peli arranca. Si hay algo que tiene Gibson es un laburo sobre los géneros en las distintas películas que dirigió. Ujú. De ubicarte ciertas cosas que vos no habías pensado dentro de un género. De golpe haces esas relaciones extrañas. En Hacksaw Ridge o hasta el último hombre, hay un momento donde la guerra está filmada como una película de terror, donde hay toda una neblina y no sabes de dónde puede venir nada, y de golpe se levanta un muerto, ¿no? Pero Sí, un cadáver. Tengo que decirte algo, para mí esta película está muy cerca de ser una película de terror. bueno, Es una película gore, te diría. a eso iba. La peli arranca de noche con una luna tremenda. Ujú. Desciende la cámara, ya establece esta relación vertical con fuerzas de más arriba y va a generar una relación con fuerzas de más abajo, Ujú. que es otra cosa interesante de la peli. Y de golpe estamos en un bosque haciendo un traveling como si fuese una película de terror hacia un chabón que está ahí tirado medio Moribundo, no sabemos moribundo, bien. Ujú. pasándola muy mal, y es como, wow, ¿qué vine a ver? ¿No era una de Cristo? Bueno, me parece que ahí ya da la potencia narrativa, por decirlo de una manera, de Gibson, de saber ubicarte dentro de un género, aún cosas que habías pensado por fuera de ese género. Sí, es que el ingreso a lo sagrado, podríamos decir, o a este mito, en realidad, del mito del Cristo muerto, sepultado y luego en resurrección, está puesto desde un lugar oscuro. Ujú. Y desde un lugar que por momentos, yo no sé si es que da miedo, pero puede dar miedo. Sí, hay momentos que dan miedo. Pero en realidad hay momentos que son estremecedores, podríamos decir, ¿no? Sí, y donde uno no le queda otra que entender que probablemente lo que pensó Gibson era como, che, está todo muy bien, pero tenemos que recordar que la pasión fue esto. O sea, Ujú. no en términos históricos fue esto tal cual, sino que es un sufrimiento Sí. donde obviamente por cuestiones de época, de búsqueda, de forma de ver el mundo, las versiones anteriores no lo habían trabajado así, pero en todo caso a Gibson sí le interesa lo más corporal, lo más humano, si se quiere, también en términos de sufrimiento. Sí, muy típico de su cine. Claro, sí, ya desde El hombre sin rostro, que no padece de esa manera obviamente, No. pero padece un montón. Sí, La Corazón cosa- Valiente, Corazón Hacksaw Valiente, Ridge. Apocalipto y hasta el último hombre, inevitablemente hay algo ahí del cuerpo que se arriesga, que se pone en juego y que sufre Sí, brutalmente. brutalmente, y como los héroes de muchas de las películas de acción que nos gustan, básicamente. Sí. Generalmente se mete en un lugar de padecimiento, Sí. ¿no? De dolor de tripas. Sí, puedo estar de acuerdo que se pudo pasar un poco, sobre todo con esta. Pero Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Pero bueno, lo vamos a ver. Y la película entonces arranca, nos vamos a dar cuenta que arranca en el monte Getsemaní, El que Getsemane. es el monte de los olivos, donde Jesús pasa la última noche antes de ser arrestado, y donde está todo mal. Digo, le está pasando muy mal, es el famoso momento de pasa de mí este cáliz. Ujú. ¿No? Ahí hay algo interesante siempre alrededor de la figura de Jesús, que es, bueno, cuánto sabía de lo que le iba a ocurrir Ujú. específicamente. Sí. Porque obviamente eso pone en tensión también el lugar del sacrificio. Si vos sabes que vas a resucitar. Con respecto a la resurrección. Claro. Pero con respecto a la muerte, las películas, las anteriores van variando. Viste Claro. que alguno dice, bueno, yo me queda poco. Claro, entonces, bueno, obviamente es un tema más perteneciente a la teología y habría que investigar y pensarlo un poco. En todo caso, la película de Gibson sí se hace cargo del costado humano en términos de que tiene miedo y en términos de que realmente sabe que va a sufrir, conoce de la experiencia humana Ujú. este Jesús. Y tenemos la pata de las tentaciones, que no está en la Biblia. Hay muchos elementos de la película de Gibson que se basan más en visiones de una monja, que ahora no me acuerdo el nombre, Sí. que las pueden encontrar en internet, están editaditas, las pueden leer, Ujú. pero que tuvo una serie de visiones alrededor del Calvario, de la crucifixión, Sí. y no son parte de la Biblia. Y entonces también tenemos el elemento de las tentaciones a partir de este demonio andrógino que aparece. Como una personificación, sí, del demonio. Es una personificación del demonio rapadito. No se puede distinguir un sexo. Y lo más extraño, o lo más lógico si se quiere, es que es una suerte de espejo o de parodia de María, como está en la película. Sí. Porque ambas están vestidas con
Sí, de negro, de de oscuro. negro. Si no es, obviamente no es el mismo, no es la misma tela necesariamente, pero le pegan el palo y después en un momento la vamos a ver cargando un bebé con cara vieja. Monstruoso, deforme, terrible. Donde entra un poco en juego esta idea del demonio como parodia de Dios, Ujú. o el mono de Dios, donde todo el tiempo está imitando porque la idea conceptual es que el mal no puede crear. Ujú. Entonces lo único que le queda es imitar y todo el tiempo Sí. lo está haciendo. Emular y demás, sí. Claro, que es un aspecto donde no teníamos en lo que tiene que ver con el Calvario en las otras dos películas. No. Y donde hacia el final de la película... De hecho, el diablo de Pasolini, el demonio de Pasolini, es una especie de cartonero, una cosa así, Sí, ¿no? Como sí. un hombre muy, muy, muy castigado, que puede ser cualquiera de nosotros también. Claro, y que además las tentaciones en el desierto de Pasolini, vamos a decirlo, pasan Sí. las pasa muy rápido. Sí. No es lo que más, vamos a decir, le puso detenimiento. Los famosos 40 días en el desierto y demás. Claro. Entonces tenemos acá toda la escena donde Jesús va a ser apresado y vamos a ir al juicio. O no hay juicio como tal, pero donde vamos a ver como, si querés, la parte que más dispuso esta crítica acerca de los judíos o acerca del racismo de Gibson, Ujú. que tiene que ver con el tratamiento que hacen los sacerdotes judíos con respecto a Jesús. Sí. Y cómo lo quieren asesinar. O sea, donde si estaba dicho en Pasolini, como, che, es momento de pensar en matarlo, porque básicamente está como esa frase literal. Sí. Acá hay un laburo mucho más insistente sobre eso, obviamente. Sí, porque de hecho en la de Pasolini está esta cuestión de que le hacen preguntas. Bueno, eso también es de la Biblia. Esto es maestro, le preguntan por varias cuestiones, ¿no? ¿Dónde está tu reino? Bueno, Claro. todo ese tipo de cuestiones. Para que pise el palito. Claro, la puesta en cuestión, digamos, ¿no? Acá hay un lugar más maniqueo, digamos, ¿no? Son bastante perversos y bastante de ostentar el poder estos Sí. sacerdotes construidos por Mel Gibson. Tienen cara de... El líder tiene, yo no sé cómo se le dice al rabino este, tiene una cara de malo con ganas. Sí, donde yo también entiendo que entra dentro también de la cuestión genérica que había dicho, donde Ujú. hay un malo muy malo, es Ujú. cierto, y donde se altera un poco la disposición o las jerarquías de poder con respecto a las otras películas, en términos de que uno entiende que acá el que mueve la batuta con respecto al pueblo judío es más el líder de los sacerdotes que Poncio Pilatos, donde Poncio Pilato, bueno, está bien, no quiero tener quilombos. Poncio Pilato es lo más parecido a un político del hoy. Sí, claro, como, No. Mirá, la verdad, yo vine acá, tipo, estoy laburando, prefiero no tener quilombos. Si vos me decís que hay que matarlo, bueno, primero se lo mando a Herodes, porque... Acá Herodes es un payaso, Sí. ¿no? Que en un punto yo le encuentro relación a cómo filma después a los mayas en Apocalipto. Sí. Que como que filma civilizaciones en decadencia de una manera muy particular, ¿no? Donde tienen como esta idea de la indistinción de la liberación sexual, pero en un término como ya más informe. Ujú. Y un poco aparece así Herodes y un poco aparece así los mayas en Apocalipto. Sí. No digo que sea exactamente igual. No, pero va por ese lugar, sí. Hay unos vínculos en la forma de ver el mundo de Gibson que es bastante ordenado y riguroso en su puesta. Obviamente Herodes de nuevo lo manda a Poncio. Lavado de manos. Que no es el 5 de River. No. Lavado de manos y acá empieza el calvario en sí. Que puede ser como la parte más sensible para Cirulo. Yo a esta altura, con casi 40 años y con todo el terror y con todas las películas de acción y con todas las, hasta inclusive películas arty que se meten con la sangre y la tripa, uno pierde un poco la sensibilidad. A mí, con la primera vez que la vi, dije, uy Dios, pará un poco, ¿no? Y entiendo lo que vos decís, bueno, hay que ponerlo en cuerpo. A mí me parece que, bueno, ya basta, ¿no? Como hay un momento en donde... Pará, por favor, digamos, ¿no? Que tal vez es el objetivo, ¿no? Sí. De como, me está doliendo a mí, chabón. Yo creo que eso, que es, bueno, me duele. Hay un momento que eso hasta puede llegar a insensibilizar. Yo no la vi con la misma sensibilidad que cuando la vi en el 2004, en donde salí como diciendo, ¿qué carajo acabo de ver? Como pará. Mucha agua pasó bajo el puente, entonces hoy la vi como más tranquilo y la pienso más como que por momentos tiene sus excesos, digamos, ¿no?
excesos que mide mucho mejor en otras películas, que los retrae, ¿no? Sí. A Gibson le gusta el cuerpo, le gusta poner la materia frente a nosotros. Me parece que acá, como, a ver, lo que sucede, voy a ir al lugar más banal, es un tipo caminando con una cruz, digamos, de un punto al otro, en un momento en donde eso se hace repetitivo, digamos, ¿no? Porque Jesucristo cae 324.000 veces y entonces pareciera que eso se hace como... No me pareciera que sea una sumatoria, me parece una repetición. Entiendo, sí. En donde, por ejemplo, los romanos, que probablemente fueron así, hijos de puta, uno no lo sabe, digamos, depende de dónde se pare uno en relación a la pasión, los ves y es el me 24, 25, dale, jejeje, no como... Son grotescos, ¿no? Sí. Son monos. Entonces yo ahí es cuando planto un poco de distancia, digamos, ¿no? Porque los malos son tan malos que, claro, bueno, digo, ya me excede. A mí me pasa eso. Yo asocio lo de la crueldad de los romanos también a una idea de civilización cayendo, una idea de situación en crisis, donde se suponía que Jesús vino a cambiar las cosas y las cambió, solamente que no de la manera que podían esperar los seguidores inmediatamente. Pero sí, a partir de ahí el Calvario realmente se siente como un verdadero Calvario también para el espectador, donde va evidenciando en cuerpo, en carne, esta cuestión hasta la llegada de la crucifixión, donde tampoco se detiene porque tenemos el momento de la lanza al costado. La lanza del destino. Claro, donde también baña de sangre al soldado romano. Porque aparte explota en sangre. Y aparte Gibson incorpora algo que no está en las otras dos películas que vimos hoy, que es lo que sucede al momento después en que muere Jesucristo. Bueno, claro. Que me parece que también eso debe haber sido uno de los basamentos para las críticas. Sí. En principio, algo que quería decir que no está tanto en las otras dos, está en una, pero está como incompleto, que es esta idea de cuando están Juan y María, que Jesús le dice, bueno, María, acá tenés a tu hijo, y Juan, acá tenés a tu madre. Me parece sorprendente en términos simbólicos de representación de la humanidad en una madre y en un hijo, que no esté tan laburado en las otras. En las otras películas. En ese sentido, el acompañamiento de Juan a María acá se siente como mucho más, pero también es una María que está padeciendo mucho más que las otras. Sí. Está todo un poquito más por arriba. Sí, claro. Sí, acá tenemos la resurrección, pero de una manera como muy distinta a la de Nicolás. Es lo más cercano a una resurrección a lo Terminator en esta peli. Heroica, te diría yo. Donde obviamente ese lugar heroico está bien entendido, si queremos, o si acompañamos un poco la visión de Gibson. Sí, pero aparte con el plano final de la mano, con el agujero. Yo creo que la llaga sí puede molestar a algunos. Sí, pero yo me refería puntualmente a que en esta película, que no pasa en ninguna de las otras dos, excepto en la de Pasolini, que cuando muere Jesucristo se nubla. Ah, sí, está bien. Se nubla el cielo nada más. Sí. En la de Gibson, la tormenta recia, tiembla. En la de Pasolini también está, tiembla todo. Caen casas. Exacto. Sí. Pero en esta, lo que no vimos en la otra es que el templo judío se parte a la mitad y todos los sacerdotes lloran. Mirando hacia abajo, ¿no? Mirando hacia el infierno, justamente, ¿no? Como bajando la cabeza y qué sé yo, porque no pueden creer que no creyeron, valga la redundancia, en lo que les habían dicho. A eso iba con las críticas, digamos, ¿no? Sí, porque es agarrar un templo judío y partirlo al medio. Sí, pero también le pasa a Pilatos y la mujer que sienten el temblor. Está bien, obviamente. La distancia es mucha. La diferencia de grado es importante. Sí, inevitablemente esas críticas están, y está bien que estén, obviamente, no. Es algo problemático, obviamente. Sí, cuando una película es desbordante, agarrate. Digo, cuando una película de este estilo, donde Gibson desborda, es muy difícil, o sea, tomar posición sin saber, o sea, o sin reconocer que hay costados donde se le puede pegar, digamos, ¿no? Sí, claro. Porque acá no es que viene la infantería, acá vienen los tanques, viene la Luftwaffe, viene todo, digamos, ¿no? Viene todo junto y te lo tiran por la cabeza. Digo, hasta el último hombre es lo mismo, te tira la carrocería por la cabeza. Corazón Valiente es lo mismo. Que además
también pasó algo con esta película, de esas cosas extrañas y no tan extrañas que pasan, es que hubo muchos pastores evangelistas que recomendaron y compraban tickets para sus fieles para que fueran a ver la película. Y digo, la película de un católico, como el mundo está como muy loco. O digo, después pasan por estas cuestiones, ¿no? Como las no diferenciaciones en las religiones y un poco de lo que dijimos al principio, que no viene a cuento ahora, pero claro, hay un nivel de marketing y de poderes alrededor de una película como esta, donde sí se despliegan armamentos y cosas que de nuevo uno no niega que Gibson haya hecho esas declaraciones, sino como, bueno, de nuevo, tipo, si no hubiese sido esta película no hubiesen salido a la luz, o si hubiese sido otra cosa no hubiese salido a la luz, o lo que sea. Que no está mal que hayan salido a la luz en tal caso. No, el tema es cómo uno las aborda en función, uno tiene que ver la película. El tema es el aprovechamiento, en realidad. Claro, sí, total. Y después del éxito del Último Hombre, el guionista de La Pasión de Cristo dijo que estaba trabajando en una segunda parte. Yo estoy fascinado con esa idea porque es una cosa que nadie contó. O sea, no hay una película. No, así. únicamente que haga 1 hora y media de cómo Jesucristo sale de la tumba, se encuentra con los discípulos. Yo quiero creer, o sea, si me preguntas a mí. Por eso una batalla en el cielo. No creo que no entra en esa alegoría. Yo quiero creer. Si yo la tuviese que pichear, yo creo que son los discípulos como todos cagados, tipo hasta Pentecostés, pero. Claro, la persecución. Pero no sé, digo, yo estoy esperando que esa película exista porque. No, aparte no podría llamarse La Pasión de Cristo 2. No, o sea, es que sería como. No, ya es demasiado. Voy a verla todos los días. Claro. Al cine. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar música. Don Cirulo. Villalba. Mire qué lindo. Color Humano. Sí. Un poquito de rock nacional de los 70. Hace casi 2000 años de Color Humano. Un poquito de rock setentero, Villalba. De ese rock progresivo. ¿Qué tanto nos gusta? Que tanto nos gusta en banda sonora. Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote lista 800. Sarah Connor, presidenta. Prometo que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote lista 800. Sarah Connor. Para que el Skynet no vuelva. Hasta la vista, baby. Otra vez. Me horrorizo, digo, a esta altura no me sorprende nada, pero la cantidad de gente selfieando, sacando fotos del celular. Es un trámite hoy, no es otra cosa que un trámite. Es un trámite. Sabemos que es la semana que viene, pero sí. Felices Pascuas. Felices Pascuas. La casa no está en orden. No, claro. La casa está en Macri, así que menos en orden estará. Cada vez se parece más a ese monstruo mal, demonio que rodea al Cristo de Gibson. Para los que no creen, coman mucho huevo de Pascua. Bueno, si los pueden comprar. Si los pueden comprar, si no, bueno, qué sé yo. Bueno, y puedo ir adelantando si quiere la canción de cierre. ¿O quiere primero despedir y saludar a los amigos de siempre? Yo quiero primero saludar a la gente de siempre. Bueno, está bien, entonces primero saludo a la gente de siempre y después presento la canción. Molto bene. O sea, no presento la canción, cuento un poco por qué. Qué miedo que tenés de cerrar un programa, te agarra chuchito. Ya cerré capítulos. Porque te pongo así, te pongo nervioso. Señoras, señores, gracias a todos que están del otro lado y que hacen posible que BCO cada vez sea más y más exitoso. A la mierda. Hemos llegado a lugares. ¿Qué mierda? Mierda carajo. Saludamos a nuestra querida locutora estrella, la mujer que pone carnadura a nuestras artísticas de banda sonora original, Dani Jorquera, al webmaster Andrés Cirulo, a la gente de Bahía Blanca por su música que nos han donado tan gentilmente, a Sala Llena por el apoyo de siempre, a la gente de Montehermoso Libros, a toda la tropa de BCO, banda sonora original, que seguramente o nos acompañan escuchándonos, o en breve alguno de ellos estará dando vueltas por aquí o escribiendo o lo que venga, siempre intentando hacer algo para www.bcoradio.com.ar, la página hermosa que tenemos con todos nuestros contenidos. Bueno, así como comentábamos que
íbamos a ver varias versiones de lo mismo, por decirlo de una manera, y veíamos distintas versiones de Judas, distintas versiones de la crucifixión, etcétera. Hay una versión más de Judas, muy hermosa, hecha canción por estos muchachos que vas a presentar. Pedro Aznar y Carlos Alberto García compusieron allá en los tempranos 80, ¿verdad? No, esto es del 92, Cirulo. ¿92? Esto es pre-Cerú Girán. Charlie García está en una clínica de rehabilitación. ¿Cómo pre-Cerú Girán? Ah, cuando vuelve Cerú Girán. Pre-vuelta de Cerú Girán, sí, perdón. Bueno. Disculpe el francés. No, bueno, porque me dijo 92 y dije, ¿cómo? Como lo tengo tan internalizado, me olvido. Pre-vuelta a Cerú Girán. Pre-vuelta de Cerú Girán, hacen Tango 4. Tango 4, bien, 1992. 91-92. 91-92, qué año glorioso ese, ¿eh? También salió Terminator 2. Sí, claro. Sí. Vamos a escuchar de Aznar y García y con esto nos despedimos.
Vamos, hasta el próximo capítulo. No prometemos nada especial ni nada sustancial. Con suerte, otro rato de pocas certezas. Seguinos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Twitter, iVoox, Spotify y Mixcloud. BSO, temporada 8.